Como soy el primero en llegar, me siento aquí al lado del importante. Lo importante aquí soy vosotros. Pero tú vas a intervenir. Sí, el primero. Bueno, ¿te has fijado quién se ha sentado en el centro? Aquí los que tenemos instinto político y queremos salir en la foto. ¿Tú sabes quién es Dios? Bueno, apellido Pop. menos mal que los dos somos católicos y sabemos que hay alguien superior, pero si no, estaríamos ahora en un debate. Falta. Hola, buenos días. Hola. Yo soy el positivo ese de Adif que tú conociste el otro día. Ese que todo lo ve de color de rosa y todo tiene arreglo. Eso tiene mérito siendo David. Sí, tengo mérito, ¿verdad? Vale. ¿Con quién estuvo hablando Miguel el otro día? Sí. Vale. Yo no sé si nos vimos alguna vez antes. Se ha ido ya. Sí. Bueno, pues si os parece, empezamos este tercer bloque que tiene más el ámbito provincial, incluso el ámbito de los límites provinciales con otras provincias, incluso el andaluz, ¿no? Entonces, la primera persona que va a intervenir es Eduardo Jiménez, que es de comarca de Guadix por el Tren, pero como no está Antonio de Baza, pues también va a hablar un poco del tema de Baza. Entonces, le pasamos a él la palabra. Bueno, gracias, buenos días. Por si alguno no lo hemos saludado antes. Lo primero que voy a decir es que me llamo Eduardo Jiménez Amezcua y creo que soy el único que ha dado los dos apellidos. No sé si es que los demás no tienen madre o qué pasa. Por aquello de que estábamos en la mesa anterior hablando del género y esa discriminación empieza por ahí muchas veces. Tenemos dos apellidos los españoles, por lo menos los españoles y latinoamericanos seguimos teniendo dos apellidos. Bueno, ahí voy a enganchar con las dos mesas anteriores con un concepto que yo no sé si estaréis de acuerdo o no, y que es la hiperurbanización humana, el exceso de urbanismo humano. Y lo digo porque, claro, yo vivo en el mundo rural, aunque vivo en una cosa que se podría llamar como agrociudad, que es un estado intermedio entre la definición de ciudad que se nos ha leído aquí y el mundo rural o el mundo no urbano, como el profesor José Luis muchas veces quiere hablar porque niega la existencia de ese mundo rural, ¿no? Y es un concepto que le he robado a él. Y quería hacer tres reflexiones nada más a modo de conclusiones de la ponencia que hicimos. La primera es que ese mundo está habitado, que muchas veces se nos olvida. Pero no solo está habitado, sino que además es el que provee de energía y de alimento a las ciudades. Y si fuera poco eso, además acaba recogiendo los residuos que producen esas ciudades, se los recicla y ahora se les quiere que se les vuelva a devolver en modo energía limpia, ¿no? Pero la sociedad se queda en el mundo rural. Lo digo eso porque eso contextualiza bien la tremenda injusticia que nosotros, los que vivimos en ese mundo, sentimos respecto a la ciudad. Y creo que eso es importante, que cuando los centros de decisión, cuando los centros de gestión y los centros de planificación están en las ciudades, cómo se planifica para ese mundo rural. Y en ese sentido me voy a centrar solamente en dos cosas fundamentales.
Una, la posibilidad más que real en nuestro territorio, en nuestra provincia concretamente, de que existieran unas líneas de cercanías que hicieran accesible la ciudad y sus servicios a ese mundo rural de una manera razonable, con horarios razonables y con un sentido de eficiencia que yo creo que después nos hablarán, que es perfectamente factible y que no requiere ni una grande inversión ni nada, sino un aprovechamiento al máximo de los recursos que ya existen. Me decía un ingeniero hace un par de días de la Junta de Andalucía que el trazado de la Guadix-Bazalorca, el viejo trazado, estaba diseñado en el siglo XIX, pues está bastante bien. O sea, el trazado como tal, simplemente lógicamente con las deficiencias que en aquella época había en la construcción, pero que se puede mantener casi en su mayoría. O sea que las inversiones, ya lo decía Antonio, y al hilo en eso uno con la ponencia de Antonio, mi compañero de Baza, con una inversión menor de 1.000 millones, sé que eso no es muchísimo dinero hablando de inversión, se podía hacer eso con las ventajas que tendría de ahorro en el corredor mediterráneo, de 100 kilómetros menos y eliminación de pendientes que hay desde Guadix a Almería, que todos conocemos. En ese sentido, quería recordar, y lo digo en voz alta, que el martes pasado participé en una mesa que se ha constituido en la Diputación Provincial para reivindicar la reapertura de esa línea y realizar un nuevo estudio informativo del que salió bastante mal parado por parte de la empresa consultora que lo hizo y al cual criticamos mucho. Pues se interesaron bastante por las conclusiones de este foro y me gustaría, si es posible, que cuando estén hechas, pues que las podamos hacer llegar a esa mesa por el ferrocarril, en este caso de Guadix-Bazalorca, aunque también se habló de la integración del ferrocarril en Granada y de la variante de Morera que está en el aire, como ha dicho Juan. Y creo que sería muy interesante que esa mesa dispusiera de estas conclusiones, a ver si alguna vez los políticos no hacen caso, ¿no? Y esa sería una idea respecto a Guadix-Bazalorca en el sentido de su viabilidad, porque supone, como también, y volviendo a parafrasear a José Luis Gómez, el cráter ferroviario del sureste español, que es otro de sus conceptos que yo también le he adquirido, quedaría de alguna manera resuelto, porque es imponente el vacío ferroviario que existe y la comunicación con el Levante que supone la presencia de esa línea, que es la salida natural de Andalucía hacia Valencia y Barcelona, y que por cierto ahora ya no tenemos. Ahora tenemos que salir por otro sitio dando una vuelta muy significativa. Eso respecto a la línea de Guadix-Bazalorca, pero respecto a la línea actual, que está funcionante, que todos los técnicos con los que por lo menos yo he hablado y muchas veces he hablado, con poca inversión se puede hacer que sea muy funcional, se pueden mejorar los tiempos y se pueden mejorar los horarios, y se puede sobre todo crear una red de cercanía, tanto de Loja a Granada, con la Loja y su comarca, como Guadix y Granada, a Granada y la comarca de Guadix, incluso los compañeros de Baza, porque de Guadix-Baza hay un tráfico, un flujo continuo de movimiento, recogería un importante número de población de la provincia que tendría ese acceso a los servicios y que no requiere tanta inversión para que hacerlo eso viable. Porque en otros sitios hay ese servicio de cercanía. Yo tengo familia en Barcelona y hay servicios de cercanía de pueblos como Guadix, Malgrat, pues se llama, por ejemplo, el Malgrat de Mar, y hay un tren cada hora. Entonces, no lo acabamos de entender por qué aquí siempre nos toca la de perder. Y para terminar, una cosa que creo que es fundamental y que tiene que ver con la mesa siguiente, pero que queríamos decirla porque desde el mundo rural también se echa de menos, de las periferias, ¿no? Y tiene que ver con la gobernanza participativa. Y se ha dicho esta mañana aquí unas palabras que me parecen muy importantes, y es que es necesario dialogar con el territorio, y yo propongo esto que sea una conclusión de estas jornadas, que las acciones las acciones que tengan que ver con la movilidad es imprescindible escuchar a la gente. Y escuchar a la gente significa tener en cuenta sus necesidades y su derecho como ciudadanos a disponer de los servicios en equidad.
Y por mi parte nada más, gracias. Bueno, pues ahora le pasamos la palabra a Rainer. Bueno, realmente me encanta ver una audiencia tan interesada en estos temas, porque pensé, bueno, en la versión 2.0 a ver si viene alguien, pero sí viene gente. Y eso demuestra lo importante que es el tema para la sociedad de Granada, pero española en general. Nosotros siempre defendemos una aproximación sistémica al transporte público. Y antes lo que escuché a Pedro, pues realmente es un problema sin resolver. Es decir, que hasta en cosas tan simples como el taxi no hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Realmente nos plantea el tema de la gobernanza. Nosotros realmente somos muchas veces víctimas de un sistema de competencias no aclaradas. Y el tren, para que pueda funcionar, o es parte de un sistema que lo alimenta, o no va a funcionar. He dicho muchas veces que cuando he estado en el ministerio, a nivel de secretaria de Estado, me han dicho, no, en España el tren regional no funciona. Mi pregunta entonces siempre es, ¿y qué habéis hecho para hacerlo funcionar? Y la respuesta más estúpida que he escuchado de alto nivel político ha sido, es que en España la gente de los pueblos no se mueve. Digo, bueno, no se mueve porque no puede. Otros dicen, pues que vayan en coche, que eso es para un país con tan poca población, con tan poca densidad de población en amplias áreas, lo económicamente más racional. Y que la gente que ya de todas formas, como está acostumbrada a pedirle al vecino que lo lleve al médico, pues la gente está acostumbrada. Es verdad. Gracias a Dios, España es un país muy solidario. Pero también es verdad que la dependencia de este tipo de servicios vecinales se debe apoyar en un sistema donde en vez de llevarlo a la capital, pues que lo lleve a la estación de tren. La capilarización del transporte es la clave del éxito. Y por eso nosotros, antes se habló de la gobernanza. La gobernanza del transporte público es absolutamente clave. Cuando comparamos sistemas de transporte para el territorio que no funcionan como es Andalucía, donde en las áreas metropolitanas, bueno, más o menos, porque hay densidad, siempre digo, en las áreas metropolitanas hay que hacerlo mal para que no funcione. Y en las áreas no metropolitanas hay que hacerlo bien para que funcione. Eso significa que tenemos que pensar en un modelo de gobernanza que permita realmente desarrollar esa integración. ¿Integración qué significa? Crear puntos de conexión entre el tren, el autobús, el transporte a la demanda, el coche compartido, la bici eléctrica, todo lo que podamos tener de activos de movilidad en el territorio. Eso hay que planificarlo, pero también hay que regularlo. Es decir, la típica respuesta que he tenido de consejeros autonómicos cuando les he hablado del tren, han dicho, es que no es de mi competencia. Y en las diputaciones, cuando les hablo de movilidad, dicen, es que no tenemos la competencia. Los dos no tienen razón. Las comunidades autónomas pueden tener la competencia, muchos ya la tienen, pero la tienen que ejercer, es decir, tienen que desarrollar la capacidad para gestionar un sistema donde el tren siempre va a tener una función troncal. Eso significa que las concesiones, las empresas de autobuses van a tener menos negocio. Obviamente no, porque la gente va a usar mucho más el transporte público. Cuando yo estuve trabajando en NAA.sh, un
desarrollando proyectos para ese gestor integral de transporte público en el norte de Alemania, pude observar un dato que además se repetía siempre. Cuando por obras se cerraba una línea regional de ferrocarril, que ahí funciona como casi por mandato legal, cada 60 minutos, no es un tren de cercanías, es un tren regional. Y yo creo que hay que nosotros también tenemos que distinguir entre lo que es un cercanías, que va cada cuarto de hora, que realmente es un tema muy suburbano, a un tren de proximidad o regional, que bueno, que cada hora está bien. Y que empieza a funcionar a las 5:30 de la mañana y que funciona hasta media hora después de la medianoche, porque, bueno, todos sabemos que en España la gente se acuesta antes que en Alemania, por eso no hace falta un transporte público después de las 9 de la noche, como suele funcionar aquí cuando uno sale de la ciudad. Pero la observación ahí fue contundente. Cuando una línea de tren de una forma programada por obras se cierra y se ponen servicios de autobús sustitutorios muy bien planificados, es decir, lanzaderas de origen a destino, unos que entran a todos los pueblos, otros que no entran a todos los pueblos. De hecho, con muchas más frecuencias de las que tenía el tren, el uso del transporte público cae un 90%. Es decir, el potencial de generación de demanda, y eso habría que decírselo a los que van de Guadix a Baza, o los que han hecho el estudio de la línea de Baza a Lorca, multiplica tus resultados por 10, porque ese es el valor empírico. Que mañana no vaya a pasar eso, porque la gente se ha acostumbrado a pedirle el servicio al vecino, por supuesto. Un servicio nuevo de transporte necesita 5 años para consolidarse. Pero eso es lo que hay que transmitir. El tren, o donde no haya tren, una línea de autobús express que no entre en los pueblos, que sea un servicio, no sé, un Motril Granada-Jaén, podría ser una línea express de estaciones a estaciones que sustituya ese tren que no existe. Por eso es absolutamente importante el tema de la gobernanza y tener esos nodos de integración entre el tren y otros modos de transporte. En el caso concreto de Granada, debe haber 2. El del centro, donde hay que repensar un poco lo que es la estación de autobuses, donde ahora mismo de una forma muy débil y todavía no muy claro cómo van a llegar realmente los autobuses a ese intercambiador metropolitano. Y otra, como se está haciendo cada vez más en otras ciudades europeas, un intercambiador periférico para el área metropolitana. Y especialmente en sitios como Granada, donde más de la mitad de la población no quiere entrar ni debe producir el tráfico de entrada al centro, sino que en Atarfe, donde cruza la vía de tren la A92, pues crear ahí y también pensando en la variante, para que trenes de paso hacia Levante pues no pierdan el tiempo entrando en Granada, pero que estén conectando, pero solo esos trenes, los que no tienen destino final Granada, para que un Málaga a Valencia pueda ser competitivo precisamente por el arco mediterráneo y que no lo manden siempre por Madrid. Por tanto, gobernanza, nodos de comunicación intermodal, esas son las claves y con eso termino. Bueno, pues a continuación tiene la palabra Carmelo Latorre Castillo, que es coordinador gerente de CAS. Buenos días, muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación, como siempre, José Luis. Bueno, entendido el contexto, la situación y esa necesidad de cambio, ¿no?, con este ambicioso proyecto que estáis planteando a medio y largo plazo, yo considero que hay que tener en cuenta 3 factores relevantes. Uno será la sostenibilidad, el otro la parte de digitalización y muy de acuerdo con Rainer, con la intermodalidad, ¿de acuerdo? Sostenibilidad
tanto en cuanto, ¿no?, reducir de alguna forma el consumo de materiales combustibles en ciudades, evidentemente emisiones de CO2, fácilmente mediante transporte público urbano sostenible, llámese tranvía, autobuses, ¿de acuerdo? Así que ese sería el primer punto, sostenibilidad. En cuanto a la parte de digitalización, bueno, la tecnología nos permite a día de hoy optimizar en cuanto a operaciones, mantenimiento, si me apura incluso al simplificar el uso de transporte urbano, ¿no?, mediante autobuses y tranvías que sean sencillos, ¿no?, el billetaje, y insisto, ¿no?, esa simplicidad a la hora de hacer uso, que también es importante, evitar barreras entre personas, usuarios y el transporte. Y por último, como decía, la intermodalidad. Básico para facilitar esa comunicación interurbana entre, pues eso, diferentes localidades y municipios con el centro metropolitano, con las ciudades, y luego facilitar de forma estratégica, pues posicionamiento estratégico, insisto, en cuanto a paradas. Refería a Rainer, ¿no?, es un intercambiador periférico. Evidentemente, habría que analizar efectivamente este posicionamiento para, de alguna forma, que haya una óptima comunicación entre ese transporte interurbano mediante tren con la zona metropolitana o casco antiguo de la ciudad, si me apura. Evidentemente, estos trenes, como tranvías, autobuses, de los que se puedan hacer uso, sin olvidar los dos puntos iniciales, insisto, en sostenibilidad y digitalización. Para concluir, para mí lo crítico, lo básico en este ambicioso proyecto, José Luis, es, pues eso, tener en cuenta que necesitamos ciudades limpias, ¿de acuerdo?, y con una comunicación y un transporte público optimizado. ¿Cómo? Pues evidentemente mediante el uso de trenes, tranvías, autobuses, que tengan propulsión eléctrica, baterías o hidrógeno y, insisto, evitar el uso de, pues esos combustibles fósiles que al fin y al cabo, ¿no?, pues están deteriorando nuestras ciudades. Así que ese es mi punto de vista y, bueno, aquí concluyo. Bueno, pues ahora toma la palabra Jesús Galisteo Guerra, formador de seguridad de circulación de Adif. No, si aquí no. Hola, buenos días. Bueno, aquí se está hablando de futuro, yo voy a hablar de pasado, de las estaciones que quedaron abandonadas, qué uso le podemos volver a dar para que reinvierta en la sociedad ese gasto que se hizo en su día. Hoy tenemos, como mis compañeros también han expuesto, ejemplos de otras zonas, tanto de España como hasta de Alemania. Pues en este caso yo voy a nombrar una línea que hay abandonada, que me dio pie en mi primera intervención, y nombré a José Antonio Labordeta, que él visitó esta línea abandonada en el año 1983, hace 40 años, y él dejó escrito en un libro, dice, ojalá que en un futuro estas estaciones, y hoy que son edificios abandonados a cal y canto y cerrados, tengan un uso cultural para esa gente de los pueblos por donde pasaba antiguamente el tren. Bueno, yo voy perdón, aquí, ¿dónde está David, si eres tan amable? Porque me he traído algunas cuantas fotos de ese tema. Ay, mira, que no lo sabía. Si quieres empezar con la primera, ahí a la izquierda. Y ya lo llevo yo. Ahí está. Estupendo. Bueno, pues aquí veis, la línea a la que me refiero es la línea de Utrillas a Zaragoza. Esta línea en un principio fue una línea para transportar carbón desde Utrillas a Zaragoza, eran 121 kilómetros con 21 estaciones y entonces esta quedó abandonada en el año 1966. Y este fue el que dio pie como he nombrado, a José Antonio Labordeta, para decir esa frase de que esos edificios que habían quedado cerrados tuvieran en su día una utilización cultural. Bueno, pues aquí tenéis, esta es la estación en Zaragoza que le daba el inicio a la línea. Fijaros, este es actualmente. Bueno, pues como elemento cultural de hoy en día, pues es un parque, un centro comercial. ¿Qué más cultural hoy en día que esto? Eso. Pero fijaros que han recuperado perfectamente la estación. Mirad qué bonita. Y es el parque comercial Utrillas Plaza. En fin, que se ha recuperado el edificio, pero solamente aquí. Si ahora volvemos a la línea, esta línea la visité yo en octubre y si os fijáis, voy a pasar una foto.
Esta es parte de la línea. Aquí tenemos estaciones abandonadas de esa línea que es Utrilla-Zaragoza. O sea, solamente se ha utilizado o se ha usado para un nuevo uso lo que era la estación en Zaragoza y el resto de la línea, si veis cómo está totalmente abandonada. Pero bueno, ahí están los edificios. Fijaros, esto parece del oeste americano, porque es que hay hasta carromatos por medio. Es increíble. Pues así está actualmente, porque esto fue en octubre, cuando yo estuve. ¿Lo veis? Estas son estaciones que se podrían volver a usar para la gente de allí. De hecho, se está haciendo una vía verde que va desde Utrillas hasta Zaragoza, que son los 120 kilómetros. Esto es al lado de esa estación que yo he nombrado, que esto es Foz de Fanecas. Resulta que es una garganta que se había hecho a lo largo de millones de años y el tren pasaba justo por encima. Este puente ya se desmontó y se intentó tirar las bases, pero que no se caían. Total, que la han dejado. Y sí, le pusieron hasta explosivos. Y como estaban tan bien hechas, pues no se cayeron. Bueno, pues si os fijáis, esta es parte de la línea. Pero ahora llegamos a Utrillas. Y en Utrillas han hecho un parque temático sobre la minería. Si os fijáis, han aprovechado la máquina antigua de vapor para que ahora lleve personas para recorrer el parque temático de la minería en Utrillas. ¿Habéis visto? Aquí, mirad, es la misma máquina antigua la que va tirando de un trenecito con personas, ya con viajeros, y le enseñan el parque temático y cómo era antiguamente y cómo se trabajaba en la minería. Y aquí he puesto cómo se ha desarrollado una vía verde que se aprobó este mismo año con un 2 millones de presupuesto para hacer la vía verde entre Utrillas y Zaragoza. Vale. Bueno, pues ahora ya me vuelvo a nuestra provincia. Aquí tenéis. ¿Por qué pongo esto? Este es el CRC de Granada. Este CRC de Granada domina todas las estaciones desde, si veis allí arriba, es Linares Baeza, esto es Linares Baeza, y ya continúa toda la línea que son 250 kilómetros hasta Almería. Todas estas estaciones que hoy en día parecen que están abandonadas, pero no lo están. O sea, no tienen jefe de estación físico, pero ellos son los jefes de estación. Estos señores trabajan con el CTC, que significa Control Tráfico Centralizado. Desde este punto, desde Granada, dominan todas las estaciones que hay en esa línea, las 24 estaciones que hay, sin que haya personal en ellas. Entonces, si nos fijamos cómo está esa estación. Por ejemplo, aquí tenemos a Fonelas, una estación cerca de Guadix. Aparentemente está abandonada, no hay personal, pero Adif sí necesita mirar lo que tiene dentro en la estación. Un cuadro electrónico que está funcionando perfectamente, que está al día. La estación por el interior dispone de medios útiles para el trabajo, ordenador, dispone de todo, aunque por fuera parezca que está abandonada. Esta es la estación de Moreda, sí. Mirar su gabinete de circulación, totalmente al día y actualizado. Y por fuera está como abandonada. No hay nadie, no tenemos personal, no existe personal. Seguimos unas cuantas más ejemplos. Está aún peor, está en la Calahorra. Fijaros, pero en el interior de la estación tiene su gabinete de circulación perfectamente al día. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente está abandonada, mirarla por fuera, pues decir, bueno, esto se va a caer. Pues no, por dentro está perfectamente. Esto es Inayo, que también tenemos el gabinete de circulación en activo, pero el resto del edificio está sin usar. O sea que se podría también hacer uso de ella. O sea, lo que no se usa, que sería el resto de la instalación, pero sí el gabinete de circulación está perfectamente activo. Pero el resto de la instalación, almacén, sala de espera, vivienda del jefe de estación anterior o antiguo, todo eso, esas partes sí que se pueden usar, sí que se pueden alquilar, solicitar a Adif para uso, tanto privados como públicos. Pero claro, tienen que ser por un motivo razonable. O sea, si tú quieres montar aquí una discoteca, pues no te lo van a permitir. Pero si quieres montar un centro cultural para el pueblo, pues sí. Bueno, pues seguimos. Esto es Fuente Santa. Fuente Santa tiene un detalle. Recuerdo que hoy tenemos 3 minutos,
Pues ya terminamos. No, termina lo último. Venga, pero- sí. Pues mira, bueno, este era el camino para llegar a Fuente Santa. Como veréis, hay que ir por una rambla, meter el coche en la rambla y es la única manera de llegar a esa estación. O sea, fijaros dónde está, abandonada por ahí. Pero ciertamente Adif sigue usando su gabinete de circulación que mantiene perfectamente. Y por ahora, en estos 3 minutos, no me da para más. Ya está, muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí, soy Juan Pérez Unquila y participo en Granada por el Tren. Y yo me decidí a hacer una ponencia que fue el gran error de la variante de Loja, cuando la variante de Loja la habla todo el mundo en positivo de ella, ¿no? Que si se va a ahorrar tiempo para ir, pero yo quería significar unas cuantas cosas de las que nadie habla. Por ejemplo, he intentado revisar los artículos últimos que se han hecho sobre la variante de Loja y ningún artículo, es posible que se me haya pasado, habla que es una vía nueva con 30 milímetros de pendiente durante 3 kilómetros. Eso prácticamente no lo veo en ningún sitio y es nuevo. Y he estudiado o he puesto cuáles son las pendientes máximas que deberían tener las construcciones ferroviarias y hablan como mucho del 25% para la alta velocidad y como mucho del 15% para las mercancías. Entonces, por 1000. Entonces, lo que quería decir es que no entendía cómo una vía súper nueva que va a costar tanto dinero, aproximadamente 454 millones de euros, ya veremos cuando termine por cuánto nos va a salir, cómo es posible que eso se haga con todos los inconvenientes que tenía, además de la pendiente, que es pues que toca lo que significa la Villa Romana de Salar, que han tenido que mover incluso algunos de los pilares, pasa por encima del polígono industrial Manzanil 2 de Loja, puede tocar los acuíferos de Loja de 112.000 hectómetros de la sierra. Los estudios dicen que no va a pasar nada, se han hecho estudios hidrogeólogos, pero también se hicieron estudios en el Valle de Azdalají y en el norte, en Pajares, y al final se rompieron los acuíferos y en estos momentos ya se están tirando barrenos en la Sierra de Loja, sobre toda la zona de pinos. El problema de esa variante es que hay que llevarla a 632 metros de altura, cuando por la falda del Hacho podía ir a 532. Eso, lógicamente, se tiene que hacer en base a pendientes. Y lo que yo trataba de significar es que este proyecto se pensó solamente para la alta velocidad relacionada con el eje horizontal de Andalucía entre Huelva y Almería, y luego, del 2003, y luego en el 2011 la Unión Europea hace los corredores europeos y se establece el corredor mediterráneo que atraviesa nuestra provincia. El debate en Granada ha sido siempre del AVE y no ha habido prácticamente debate de corredor mediterráneo como sí ha habido en las otras comunidades. El problema es que se retrasó tanto la alta velocidad que ha coincidido que tanto el eje transversal de Andalucía de velocidad alta como el corredor mediterráneo son los mismos. Y por tanto, como poco, se tendría que haber hecho un reestudio para ver si lo que se aprobó solamente para la alta velocidad es compatible con el corredor mediterráneo. También he tecleado en boca de Adif o de Renfe o del Ministerio si dicen que la vía esa no es de doble uso para el corredor mediterráneo y para la alta velocidad, y en todas las declaraciones públicas de los tres organismos dice que ese tramo es para las dos cosas. Entonces, yo lo que quería, puesto que ya se están haciendo todas las obras, es que si en algún momento en el futuro hay algún problema, por lo menos se diga, oye, pues hubo unos cuantos que por lo menos se estudiaron eso,
y dijeron que había toda esta serie de problemas, que Loja tiene que tener una variante, eso no es discutible, que sea la que se está haciendo es la que poca gente, yo en aquella época estuve de concejal en el Ayuntamiento de Loja y me tocó hacerlo. Entonces, simple y llanamente quería que se supiera el tema de las pendientes, que es lo más grave que me parece a mí, además de las cuestiones de afectaciones medioambientales. El otro elemento que nos parece clave en todo esto es la distribución de las emisiones en el transporte. En el conjunto de las emisiones, el 28,5 son de transporte. El 20,5 es del transporte por carretera. El 0,4 de la navegación doméstica y el 3,6 de la navegación internacional, el 0,4 de la aviación doméstica y el 3,4 de la internacional y el 0,1 de los trenes. Entonces, en la línea de lo que se ha planteado aquí es que el tren es el único medio de transporte de gran capacidad que puede luchar contra el cambio climático. Y eso debe ser un eje vertebrador de todos los gobiernos, sean del signo que sea. Y eso es lo que planteaba. Y en la línea de lo que se ha hablado antes, de que no debe quitarse ninguna red ferroviaria, no solamente no debe quitarse, sino que deben mantenerse para que líneas como las de a Sevilla por el centro de Andalucía o a Algeciras se puedan volver a circular los trenes desde Granada. Y un elemento más que nunca sale en la discusión. En caso de accidente, de terremoto, de nevadas, de grandes lluvias, es que es bueno que la circulación del tren en España sea circular, porque ahora mismo todo pasa por Madrid y hay un accidente en ese tramo y se parte todo el tráfico ferroviario, tanto de mercancías como de viajeros. Si tenemos abierto el corredor mediterráneo y la línea de Almería a Linares Baeza, tenemos otras opciones para el tráfico ferroviario. Y nada más que desde ese punto de vista tendría que ser un elemento estratégico. Y además que es bueno que este país, las circulaciones ferroviarias no pasen exclusivamente por la red radial que indefectiblemente pasa por Madrid. Entonces, esas son cosas que nos parecen clave. Y ya, dos últimas cosas. El corredor mediterráneo, desde mi punto de vista para Granada, es mucho más importante que la alta velocidad. Y ahora mismo tenemos el tramo más atrasado del todo corredor mediterráneo, es el de Granada-Almería, y tenemos dos polos, el puerto de Motril, pero no solamente el puerto de Motril, sino la ciudad de Motril, la costa granadina, la Alpujarra y el Valle del Lecrín, tienen que estar comunicados por tren con la ciudad y con el corredor mediterráneo. El puerto de Motril no puede ser el único puerto que no esté conectado al corredor mediterráneo. Y el tema de la Guadix, Baza, Almanzora, Lorca, yo me quitaría de si hay tráfico o no hay tráfico. Es que es un tramo del corredor mediterráneo. La autovía va por ahí, no baja a Almería. Todo el tráfico ferroviario de Europa debería pasar por Baza porque ahorra 100 kilómetros y ahorra pendientes que son muy importantes para los trenes de mercancía. Y no es lo mismo llegar a Baza o a Guadix desde el término municipal de Lorca que llegar desde la cota cero de Almería hasta Guadix. Entonces, como las pendientes son radicalmente distintas y además es el pasillo que comunica todo el sudeste, lo lógico es que se incorporaran tanto el puerto de Motril como el tema de Baza en la próxima modificación que haya a nivel europeo, que se incorporen al corredor mediterráneo y que haya unidad de acción de instituciones, de universidad, de partidos políticos, de todo el mundo, para que vayamos a Europa a pedir esa doble ampliación. Con eso termino. ¿Palabras? Estamos en la mesa de ámbito provincial y una noción muy primaria es geografía. La provincia de Granada, Loja, está más lejos de Puebla de Don Fadrique que de Sevilla. Es decir,
Tenemos una provincia muy larga y luego una provincia periférica, condición olvidada muchas veces por la administración. Baza está más cerca, mucho más cerca, como vez y media de Murcia que de Sevilla. Es decir, digo por situar un territorio en el que las acciones ferroviarias y de transporte en general y donde hace falta una actitud, como se dice habitualmente, de discriminación positiva. Segundo punto que quería advertir refiere a una nota que yo puse en el artículo, en la ponencia que yo presenté. No tiene nada que ver con esto, perdonen la mezcla de cosas, pero la descentralización de la universidad, puesto que estamos en sede universitaria. Y igual que Granada tiene un campus en Ceuta y Melilla, podía tener un campus en la provincia. Campus disperso, pero facultades de deporte, facultades de medio ambiente, institutos de investigación. O sea, Granada tiene una potencialidad, tiene una riqueza natural que la universidad se ha de sentir responsable de esa marginación del mundo rural que dice y de la periferia de la ciudad que dice Eduardo y de la periferia de ciudad-región que llamo yo, que ha de estar integrada y sentirse miembro de una unidad con la capital y no sentirse como una colonia dominada por la capital, que es lo que ha sido el establecimiento provincial que hace 200 siglos, dos siglos, efectivamente fue un instrumento de gestión positivo, quizás, pero que se ha transformado en que las provincias son el cortijo de la capital. Lo hemos de reconocer y es así. Por tanto, esa desposesión de poder de los ciudadanos que viven en la periferia de la ciudad-región ha de ser reconocido. Y ya está. Llamar la atención para que estemos atentos, porque a partir de ahora se hablará mucho, ya lo he enunciado antes, para otra escala, para la escala metropolitana, pero también a la escala provincial, lo que era el planeamiento territorial subregional ahora pasa a ser la provincia. No se llama plan provincial, como se ha llamado cuando lo había, sino un plan de ordenación del territorio subregional. Pero la sede, la autoridad y la necesidad, por tanto, de que nos informen y de que nos escuchen, pasa el centro de gravedad a la Diputación. Y esto está pasando desapercibido, pero esto es el POTA recién aprobado. Por tanto, ahí tenemos que empezar a mover esta necesidad de cohesionar la provincia, hablaremos en la gobernanza, intervendré respecto a este punto otra vez. Muchas gracias. ¿Más palabras? Yo quería plantear una cosa que ha salido en la conversación con el periodista en el intermedio y que un poco quizás ha planteado Rainer, que es el tema de como la mesa, este bloque era de provincia y Andalucía, el tema del transporte regional y se ha hecho referencia, ¿no?, que en otras comunidades las comunidades autónomas han asumido el tren, ¿no? Entonces me gustaría que se hablara un poco de eso si tenéis opinión o hay alguna posibilidad de meterlo también en las conclusiones luego. El tema de que la comunidad autónoma en el Estatuto de Autonomía lo tiene la competencia, que hablaba Rainer también, de la confusión de las competencias. El problema es que no las demandan y no las ejercen. Antes de que conteste Rainer, me gustaría hacer una precisión, poner un ejemplo de lo que decía el profesor José Luis. En la mesa esa del ferrocarril en la que ha constituido la Diputación, en la reunión pasada estaban la alcaldesa, la concejala de urbanismo de Lorca, el director general de infraestructuras de Murcia y otro representante de la Diputación de Murcia. De la Consejería de la Junta de Andalucía no había nadie. Yo creo que eso también da un poco idea de la realidad que vivimos, de lo lejos que está Baza o Guadix de Sevilla, que está más cerca de Murcia, en muchos aspectos, y creo que eso es una cuestión que tenemos que plantearnos. Y a veces incluso de lo lejos que Guadix y Baza están de Granada, que hay una cosa que se llama Puerto de la Mora, que tiene 1.340 metros de altitud y que ha supuesto históricamente mucho.
Y voy a poner un ejemplo del siglo XV, principio del XVI, o sea, anterior a la constitución de la provincia. Cuando los Reyes Católicos llegan aquí, hay mercado de la seda en Granada, Almería, Guadix, Baza y Málaga. Hay una disposición real que suprime esos mercados y dejando todo en Granada. Porque claro, interesaba que los mercaderes genoveses estuvieran aquí en Granada, no que estuvieran por ahí esturreados. Desde entonces seguimos así. Sí, se me va a notar un poco que me he socializado en un país federal, pero es un sistema que, desde luego, para esas cosas funciona bastante bien. Es decir, a mí, cuando se está hablando de una comunidad pequeña como, por ejemplo, Murcia, no tengo ningún problema en hablar, vale, pues en Murcia se asume la competencia ferroviaria. En Andalucía me da terror, porque además si nos vamos a las hemerotecas, vamos a encontrar en los años 90 el expresidente Chávez diciendo Granada tendrá su AVE, pero tendrá que pasar por Sevilla. Eso está en las hemerotecas y esa es una mentalidad que sigue estando ahí. Y no es cuestión de polarizar territorios, por Dios, no, sino de bajar a una racionalidad de la gestión y de las competencias. Andalucía es, como pues todo el mundo puede comprobar, es una autonomía megalodón donde se ha trasplantado el centralismo madrileño a Sevilla. Y me da igual que sea Sevilla, o sea, no es porque tenga nada en contra de Sevilla. Ni siquiera está en el centro de la comunidad autónoma. Eso tiene unas consecuencias brutales. Y el mismo, no voy a decir de qué momento ni de qué partido, pero el mismo delegado de Fomento aquí en Granada me dijo, Sevilla no está a 300 kilómetros, sino a 300.000 kilómetros. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que decía José Luis de ir hacia una gestión subregional es absolutamente imprescindible. Quien tiene el poder nunca lo va a soltar, a no ser que alguien apriete. Eso es un juego, vaya, los buenismos y los voluntarismos en política no existen. ¿Cómo hay que apretar? Pues empezando por enseñar a las diputaciones y a los municipios que pueden tener la competencia en el transporte, creando mancomunidades de transporte. Nosotros intentamos enseñarles a través de la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural de que, por favor, no digan que no tienen competencia, hagan por tenerlas. Y lo mismo en el tren. En Alemania, las áreas manejables por un gestor de transporte. El gestor de transporte es como la evolución del consorcio. El consorcio es un modelo de los años 80-90 que está, para mí, tal como está planteado aquí, bueno, da un servicio, pero no da un servicio. Es decir, no integra realmente los diferentes modos de transporte. El gestor de transporte tiene que integrar a los diferentes modos en un territorio, pero nunca puede ser más de lo que es el territorio, bueno, máximo equivalente a 2 provincias no demasiado grandes. Es decir, si se habla de competencias ferroviarias en Andalucía, como en el 2033, ya obligatoriamente se tiene que sacar a licitaciones las obligaciones de servicio público, una de las cosas que es muy importante es que las diputaciones provinciales empiecen a tener competencias para poder participar en ese diálogo político y que para que eso lo hagan las diputaciones, los municipios tienen que decir Andalucía tiene el peor transporte público de toda España, vosotras, diputaciones que nos representáis, sois las responsables de que este modelo cambie. Y lo que no puede ser es que
siga en un territorio equivalente a Portugal o Austria. En Austria tienen 9 estados federados en el mismo territorio y no digo que tengamos 9 parlamentos con sus consejeros y con toda su parafernalia, por Dios, no. Para eso están las diputaciones, pero que esas competencias hay que descentralizarlas. Si no, no puede funcionar ningún sistema de transporte y tiene que ser un sistema basado en la subsidiariedad. Es decir, por supuesto, tiene que mantenerse una capa de coordinación autonómica, nacional, europea, internacional y galáctica cuando llegue. Pero de momento, lo que nosotros tenemos que conseguir es que el transporte público se gestione desde la proximidad, para que a los políticos también les duela un poco. Y por otro lado, no puede ser un transporte, como se llama en el tema del transporte por carretera, a riesgo y ventura, que ahí Andalucía se ha quedado sola, es decir, de no subsidiar aquel transporte que es el que más lo necesita, que es el rural. Y, como tú decías, crear sistemas que realmente simplifiquen el uso. Es decir, por favor, una tarjeta de pago común, un billetero común como lo tenemos la tarjeta verde, bueno, es un primer paso, tecnología 1998, aunque aquí lo vendan como lo último de lo último, pero existen sistemas muy sencillos que con el móvil digas, me estoy metiendo en el transporte público, me estoy bajando. Lo que uses mientras tanto, si el tranvía, el tren, el autobús, da igual. Lo que tú quieres es ir de A a B y no pagar por los transbordos. Es decir, cuando aquí los políticos dicen bonificamos los transbordos, siempre les digo, mentira, los penalizáis, porque todavía, aunque en el siguiente billete pagáis la mitad, pues todavía estoy pagando por algo que no quiero. Lo que quiero es un transporte directo. Y como eso técnicamente es imposible, bueno, deja que cuando cambie del autobús metropolitano al urbano, al tranvía, al cercanías, que eso sea un único sistema de transporte sin tornos, sin historias. En cualquier caso, porque vamos de tiempo mal, recordar que la creación de ferrocarriles de la Junta de Andalucía del 2003 y contribuyó al impulso del eje ferroviario transversal de Andalucía, y de hecho se llegó a un acuerdo con Adif para que la parte entre Antequera, Granada y Almería lo hiciera Adif y la parte entre Antequera y Sevilla lo hiciera la Junta de Andalucía. Llegó la crisis económica y eso se quedó a medio hacer, pero las explanaciones hasta Marchena están hechas, ¿no? Y además el estatuto habla de las competencias ferroviarias en el ámbito estrictamente andaluz. Es decir, qué posibilidades de desarrollar el tren en Andalucía, si hay voluntad política, existe. ¿Alguien más quiere la palabra? Pues entonces pasamos al siguiente. Mira, yo el que tengo es el de la otra vez. Mira tú los que son y los subrayas. Te dejo esto, Miguel. Sí, tú te lo coloques, no, hasta que lo tenga. ¿Esa es la que viene? ¿Qué? ¿Qué es la mesa que viene? De gobernanza, la que hablaba de la posibilidad de... ¿Quiénes son los políticos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Alejandro Miguel Martín, Gómez Ordóñez. Usted podía quedar aquí también en gobernanza, ¿no? Por lo contrario, ¿no? Casi, escúchame, es que solo estamos los tres, así que tienes tiempo. Yo tengo tiempo para... Bueno, pues quédate ahí, ya está. Pues estamos todos. Entonces yo me siento... No, pues quédate yo. Ah, está Miguel también, eso. Deja a Miguel, que es el coordinador. ¿Eso fue? No, por el coordinador. El coordinador que está allí al lado del...
Papeles, ¿no? Hay que tomar nota, José Luis, bueno, se está grabando. Yo creo que estamos todos menos Estanislao. Ya lo has mencionado. Sí, no, yo tomo unas notas de lo que él decía. Aquí tenéis lista de ponentes de otra vez. Sí, no. Y la mesa. Este no llega. Bueno, empezamos el último bloque que se ha registrado bajo el nombre de gobernanza, aunque yo que he ido siguiendo las otras conversaciones, ya ha salido en varias ocasiones el tema del problema de la gobernanza y en eso vamos a ocuparnos ahora. Bueno, están en la mesa, ¿por quién empieza? ¿Empiezas tú? Pues venga. No, digo por si alguien tiene interés. Empezó Juan Luis diciendo que venía un poco estresado con la moto. Pues venga. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Mi presentación estaba titulada Ética para la movilidad en tiempos de desconfianza. La conectaba con la Ley de Movilidad Sostenible que estaba recientemente aprobada por el Ministerio de Transporte justo unos días antes de que se produjese la sesión. Entonces, quise remitir a la definición que en la propia ley recoge del sistema de movilidad y enuncia que el sistema es un sistema que da acceso a los recursos públicos situados en la ciudad, atendiendo a la situación de desigualdad social y espacial. Con lo cual ya se considera en la propia ley de movilidad esa conexión que hay entre el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad, realmente como un sistema necesario, vehicular, para acceder a los servicios públicos que la ciudad ofrece. Pero por otro lado también, poniendo el foco en ese sentido del derecho a la ciudad, recogía, ¿no?, aquella acepción o aquella definición que Lefebvre hace del derecho a la ciudad como un derecho no solamente de servicio, sino también un derecho al encuentro, ¿no?, al derecho de la forma de la ciudad, derecho al valor simbólico que la ciudad tiene, al valor del espacio. Y en ese sentido, la movilidad entendida como realmente como esa infraestructura, como una infraestructura de desplazamiento, pero también de encuentro. Sin embargo, la planificación de la movilidad se ha desarrollado tradicionalmente como un sistema autónomo, ¿no?, prácticamente independiente de la planificación urbana. Incluso y sobre todo en el mayor problema del diagnóstico urbano, del diagnóstico que sustenta la formulación de propuestas para la ciudad. Y eso ha hecho que está sobre todo basado en un sistema de movilidad basado sobre todo en la eficiencia y la rentabilidad del propio sistema. No solamente en la rentabilidad o la eficiencia de los servicios que ofrece o del acceso a los lugares y de los servicios que dan. En ese sentido, la planificación de la movilidad ha ahondado incluso más, ha reforzado las problemáticas de fraccionamiento de la ciudad que existen, fraccionamiento morfológico, aislamiento de muchas áreas urbanas, de las áreas periféricas, de las áreas rurales, como en la mesa anterior se enunciaba, de congestión, segregación, pérdida de cohesión urbana. Entonces, tal es así que, por ejemplo, en el caso de Granada, la línea del metro está recorriendo los principales, digamos, geoconectando pues, zonas de comerciales, ¿no? Entonces, digamos, el principal foco de acceso de servicio del metro de Granada es el centro comercial Nevada, ¿no?, como si fuese una necesidad social el acceder al centro comercial Nevada, ¿no? Entonces, realmente es una línea que recorre el Camino de Ronda, pero que deja atrás y conecta Centro Comercial Nevada, que aunque se está extendiendo a otra área, a otro núcleo del área metropolitana, está dejando atrás múltiples zonas, las zonas de servicios de equipamiento, de dotaciones de primera necesidad. Realmente los colegios, los centros de salud, los centros cívicos y los centros deportivos están desconectados del sistema de movilidad de transporte público. En ese sentido también me surgía, ¿no?, un poco la dicotomía que tenemos entre que estaba en ese enunciado del tiempo de desconfianza, de la movilidad ha dado respuesta a un sentido de libertad individual en la ciudad, de libertad individual de movimiento, pero en contraposición a la reivindicación de los derechos de la ciudadanía, ¿no?, esos derechos individuales. En vez de que funcionara de alguna manera con esa libertad colectiva, había sobre todo una atención a la libertad individual que ha profundizado o ha reforzado la movilidad de transporte privado
y el acceso a lugares comerciales que realmente no son los lugares de derecho de servicio de la ciudad. Por ello reivindicaba yo en la presentación esa conciencia ética, una conciencia ética para la planificación de la movilidad, que viniese a atender a esa pobreza en el transporte que muchas áreas urbanas además manifiestan, ¿no? Principalmente las áreas periféricas y las áreas rurales, como antes estaban enunciando. De hecho, si analizamos, que lo estuve mirando las imágenes de los diferentes planes de movilidad o estructura de transporte de las diferentes ciudades españolas, hay una hipertrofia, ¿no? de servicio de las zonas centrales de la ciudad. En Granada, por ejemplo, todo el transporte público pasa por la zona central de Granada y, sin embargo, se reduce muchísimo en las zonas periféricas y mucho más claro. Si hacemos un análisis del acceso de transporte público a las áreas rurales o de producción agrícola, realmente no hay un déficit absoluto, ¿no? Con lo cual habla de la polarización que hay en el servicio de transporte. Y por ello, simplemente para concluir, hacía una reivindicación, ¿no? Y reivindico como el concebir la red desde una perspectiva social y generar espacios de encuentro y de referencia asociados a las paradas o estaciones, aglutinando funciones, conectando los equipamientos públicos, integrando las áreas fragmentadas y periféricas, generando redes interconectadas en las áreas rurales. La movilidad debe concebirse como un derecho social y universal, clave para acceder al empleo, la educación, la salud, la vida comunitaria y el bienestar general. Que esta última frase es una definición que está recogida en el informe de la pobreza del transporte. No se trata de un fin en sí mismo, ¿no? El transporte y la movilidad, sino de un instrumento fundamental para ejercer otros derechos ciudadanos. En definitiva, entender la movilidad debe ser un reflejo de los espacios vividos y la estructura pública de la ciudad, caracterizada en forma de desplazamiento integrada. Y con esto, introducía dos preguntas para luego después el debate en relación también con la temática de la mesa, que es gobernanza. Realmente, ¿cuáles son los agentes que participan en las mesas sectoriales de movilidad? Digamos, porque yo me pongo a analizar, me estoy mirando diferentes mesas sectoriales de movilidad y casi todos los representantes son políticos, ¿no? Políticos o directores generales de transporte y tal, de servicios técnicos. Pero, ¿qué sector de ciudadanía hay, ¿no? ¿Qué participación pública? No pública solamente en la consulta, sino pública en el diagnóstico de las problemáticas y necesidades de movilidad que hay en las ciudades. En esas mesas sectoriales hay, por ejemplo, representados productores agrícolas, agricultores de las áreas rurales próximas a las ciudades. Hay participación, hay representación, por ejemplo, de las asociaciones de madres y padres de las zonas escolares, que uno de los principales problemas de movilidad que tiene la ciudad es el acceso a centros escolares. Entonces, esa sería realmente una cuestión importante, ¿no? Para empezar a cambiar la gobernanza de la movilidad en la ciudad. Bueno, vamos a ir rápido para ver si queda tiempo para preguntas. Paso la palabra a Alejandro Greenley. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, mi intervención pues justamente viene muy bien porque lo acaba de mencionar la profesora Bravo, ¿no? Un poco la problemática de la pobreza en transporte. Bueno, yo he sido consciente, ¿no? Un poco de esta problemática en la provincia de Granada, justamente después de las primeras jornadas de movilidad rural que pues, organizamos justo con Rainer, y por eso le decía que se quedara aquí en la mesa, porque es una realidad que, bueno, pues obviamente muy desconocida, esta realidad de la pobreza en transporte que se da en ámbito no metropolitano, es decir, hay una desigualdad, hay un desequilibrio a nivel pues eso, de provisión de servicios de transporte público dramática, realmente dramática, y bueno, pues Rainer hablaba antes, ¿no? De que, bueno, pues que se palía, ¿no? Con la solidaridad que hay en la población rural, pero realmente hay un agravante, ¿no? Un agravio, perdón, a los derechos de esa ciudadanía que, bueno, pues que no dispone de unos servicios mínimos de movilidad. Yo quise un poco enfocar esta problemática sobre la población universitaria, pero bueno, realmente una aproximación preliminar, pues hay casi un 12% de la población provincial que está afectada o que puede sufrir esta problemática de la pobreza en transporte, que además es un fenómeno multidimensional, es decir, que hay mucha posibilidad de sufrirla, ¿no? En cuanto a disponibilidad, falta de accesibilidad, falta de hacer frente a los gastos.
y que es una problemática que, bueno, porque se está poniendo de manifiesto también o se está poniendo de relieve desde la Unión Europea, en el sentido de que, bueno, pues tenemos que afrontar una descarbonización del transporte, pero que esta descarbonización no la sufra justamente la población más desfavorecida, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta realidad está por cuantificar, estamos haciendo algunas aproximaciones, pero está todavía por cuantificar. Implica, pues es una grave desigualdad entre los ciudadanos, que los estudiantes también de la UGR, pues en algún sentido, alguna proporción de estudiantes la sufre, y que, bueno, pues yo creo que también está muy vinculado a lo que se venía hablando en la mesa anterior, pues de la falta de gobernanza, de un poco de la desarticulación, ¿no? del transporte público, y que, bueno, pues bueno, pues se están dando pasos, ¿no? Con la ley de movilidad sostenible, etcétera, pero bueno, todavía quedan muchas actuaciones, ¿no? Como para resolverla. Y nada, gracias. Muy breve los dos. José Luis. Muchas gracias. Yo creo que se suele resumir los asuntos, el tema este de la gobernanza, efectivamente como resolver la participación pública, es decir, ser escuchados y participar, como ponía ahora Belén de manifiesto en las mesas. Participación pública, la coordinación administrativa, que ha sido muy mencionada a lo largo de la mañana, y algo que no ha sido mencionado, pero que tiene también su importancia, mucha importancia, que es el seguimiento y evaluación de los planes. Esto es otra de las dimensiones absolutamente ausentes en nuestros múltiples planeamientos. Yo creo que esta gobernanza, que ya se han apuntado muchos indicadores territoriales que la sustentan y de coordinación administrativa, también adolece de una fragmentación temática grande, y creo que hemos de poner el énfasis en esta mañana, yo lo he insinuado antes y lo voy a repetir ampliando quizá alguna dimensión más, para que haya efectivamente un verdadero pensar estratégico sobre la movilidad, estratégico sostenible sobre la movilidad. Yo repasaba acá, lo he dicho ya esta mañana, pero añadiré algo más, la reunión o la competencia ADIF con la Junta más o menos compartiendo o oponiéndose sobre el plan de cercanías. Es decir, el Estado central. Los ayuntamientos con esta infraestructura capilar verde que hace falta, y también la dimensión metropolitana implícita en cualquier PEGOM. El PEGOM de Granada, por ejemplo, programa 15.000 viviendas en su avance, y naturalmente sabemos que no caben en este término municipal, ¿no? Por tanto, los planos aquellos que nos ha dibujado Pablo al fondo indican que hay suelos sin ocupar un átomo de vega para resolver los problemas de esta ciudad metropolitana. Pero están los ayuntamientos, por tanto, necesitando afinar en la movilidad. Está el consorcio, el plan de transportes del área metropolitana de Granada, que habría de relacionar sus corredores, primero con los metros tranvías, que eso aparece en la Junta y es otra competencia, y la capilaridad de las barriadas, vamos a llamarle así, de los núcleos urbanos a los que sirve en la región metropolitana y provincial. La Junta con el plan director de metros recién iniciado, y este último que ya he mencionado en mi intervención desde la sala, que era el plan de ordenación del territorio provincial, es decir, el plan subregional. Revisando, yo creo que estos planes deberían integrarse en un problema como el de la movilidad, que ya en sí es complejo y ha de atender a muchas exigencias,
pero revisando, por ejemplo, cosas como el PARC, una cosa que se llama el PARC 2021, que es el Plan de Andalucía Rural Conectada. Esto está recién comentado. Que alguien se asome a ese Plan de Andalucía Rural Conectada. Es un timo, no existe. Pero digo esto porque el seguimiento y la evaluación de estas cosas, de estos acrónimos que no paramos de inventar, a veces hacen pensar que pasamos de la lota a la lista, del POTA 2006 al POTA 2025, del PEG-GO al PEGOM, simplemente para eludir responsabilidades en ese seguimiento y pasar cuentas en ese seguimiento. Es decir, porque como se instaura una ley nueva, muchas veces viniendo también de Bruselas, ¿no? Es que atendemos al mandato de las Naciones Unidas del cambio, de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y desde ahí arriba parece que surge el mandato divino de cambiarlo todo. Pero cambiarlo todo sobre una realidad que no funciona y que es lo que hace falta, y Reiner lo ha puesto muy bien de manifiesto. O sea, ahí tenemos, lo he dicho en algún otro foro, una discapacidad conectiva. Andalucía sufre discapacidad conectiva. Y esta enfermedad, este padecimiento, o tomamos conciencia de él o todo son palabras. Y ya está, yo esto es lo que quería decir, que me parece que la ensalada de planes y de planos deberíamos encontrar vectores comunes que pongan al día los errores y los incumplimientos y que entonces nos creamos en serio que hay un pensar sobre los problemas que los ciudadanos experimentamos en el día a día. Gracias, José Luis. Bueno, faltarían dos ponencias, os resumen. Uno sería de Estanislao Arana, el profesor Estanislao Arana, que se llamaría Consideraciones jurídicas sobre la necesaria unificación del transporte urbano y metropolitano, que yo tomo unas notas del resumen que pasó, y luego quedaría la mía sobre la gestión del área metropolitana. El profesor, en sus notas, en su ponencia, viene a hablar de la necesidad de la coordinación de las líneas urbanas de transporte con las metropolitanas, con las interurbanas, que ya también ha salido esta mañana varias veces, y habla de una serie de circunstancias en torno a las cuales habría que trabajar ese tema. Uno es que la renovación del mapa concesional, que también se ha hablado esta mañana, está en fase de diagnóstico para después hacer las licitaciones y que debería servir, según el profesor, para salvar las dificultades técnico-jurídicas para lograr esa coordinación e integración de las líneas urbanas con las interurbanas. Habla de las dificultades que hay también cuando las concesiones se hacen, pues luego revisarlas es más complicado porque hay que poner de acuerdo municipios, la Junta y también a las empresas para garantizar el equilibrio económico del servicio que está en los contratos y que está en las leyes. Habla de dos modelos. Uno sería el estilo de Murcia, que dice que han constituido el sistema integrado de transporte de la región de Murcia y también de Galicia, año 96, con la coordinación de servicios urbanos e interurbanos de Galicia, que decían que podían servir de modelo. Y para aquí, para Granada, lo que habla es de que se podría aprobar como primer paso un plan de transporte metropolitano, pero que no sería un órgano, un plan, una norma ejecutiva, pero que sí podría servir de base para trabajar lo que él sí propone, si no he entendido yo mal, como posible solución, que serían los programas coordinados de explotación de los transportes urbanos e interurbanos, que para él sería el instrumento adecuado y que hace referencia que está en el artículo 23 de la ley que era de 2003 de transporte. Esa sería un poco la idea que yo he sacado del resumen que nos ha pasado. Y yo pasaría a ya explicar el resumen de lo que yo proponía, que básicamente era, también ha salido a lo largo del día, que tenemos todos claro de que hay una realidad fáctica, que es que Granada es una ciudad de entre 500, más cercano a los 600.000 habitantes, como tal, ciudad orgánica, pero que no hay un órgano político-administrativo unitario que gestione sus problemas, en concreto el problema que estamos trabajando aquí, que sería el de la movilidad. E incluso hablaba en mi
ponencia de que hasta la Junta de Andalucía tiene dos organismos diferentes. El metro lo gestiona la Agencia de Obra Pública de Andalucía y el transporte metropolitano a través del consorcio, en el que la Junta tiene el 51%, pero luego participa la Diputación y también los ayuntamientos. Es decir, ni siquiera lo que sería competencia de la Junta está unificado en un solo órgano. Existen ayuntamientos que tienen transporte, pocos, sería Granada, Maracena, Santa Fe y bueno, Peligro tiene una pequeña para llevar a los niños al instituto, bueno, sería menos funcional. Y entonces yo decía que el área metropolitana se está gestionando política administrativamente a base de pegotes, es decir, hemos hablado del consorcio, el metro, con dos órganos diferentes. El tema de los servicios públicos como el agua lo gestionan dos empresas, que serían Hidralia, es decir, Emasagra, que es de Granada, pero trabaja en 15 municipios de la área metropolitana, y Aguas Vira, que trabaja en otros tantos municipios de la parte noroeste. Que tras ellos está una empresa privada que es Hidralia, que es realmente la que manda, ¿no? Aunque no tenga mayoría accionaria. Y luego están también pues, ayuntamientos que se han agrupado para determinados servicios en mancomunidades para gestionar pues, el polígono industrial de Juncaril o el Vega Sur, con competencias muy concretas. Entonces, la propuesta que yo formulaba en mi ponencia es simplemente constituir, también ha salido esta mañana, lo mencionó alguien, no recuerdo quién, constituir el área metropolitana como órgano político o jurídico, que está en la ley, en todas las leyes del régimen local, tanto estatales como autonómicas, de la Junta, y la única que existe en España, paradójicamente, a pesar de que la realidad es de casi 50 áreas metropolitanas detectadas, es que solo existe la de Barcelona, constituida como tal, y existen dos formalmente en Valencia, que una gestiona los residuos y otra el agua, pero en realidad serían más bien una mancomunidad que un área metropolitana. Y el área metropolitana de Barcelona, que sería el modelo, que gestionaría varias cuestiones, y la propuesta que yo hacía era que, en principio, para empezar a debatir, se absorbiera el tema de la movilidad, pero como también dijo Juan Luis esta mañana, ¿no? La movilidad no se puede disociar del urbanismo, por lo tanto, de la planificación del territorio, y luego, pues, servicios básicos como el agua o los residuos deberían también estar gestionados por el área metropolitana. El área metropolitana, Antonio Jesús, que ha estado esta mañana, él defiende la Gran Granada como un solo municipio, lo cual yo he debatido con él varias veces en varios lugares. La dificultad que tiene es que tendrían que decidir los 30 o 40 municipios, según el ámbito que pongamos, uno a uno disolverse, mientras que el área metropolitana es una decisión que toma la Junta de Andalucía a través de una ley que tiene que consultar, pero no es vinculante a los municipios. No disolvería los municipios, que siempre le cuesta mucho trabajo el localismo y el tema del sentimiento patriótico de la tierra chica es muy fuerte, sino que simplemente absorbería o tomaría algunas de las competencias, en este caso de movilidad. Por lo tanto, todo lo de la coordinación de las líneas y tal, pues sería mucho más fácil, porque habría un solo órgano que las define y las gestiona. Y ese sería un poco el resumen de mi ponencia. Pasamos para aligerar a las preguntas o los comentarios. No tienen que ser preguntas. Tenía una pregunta que es si con el... metropolitana como tal ha sido barrido por lo menos del plan de ordenación del territorio andaluz, porque habla de planes de unidades territoriales. Y una de las unidades territoriales posibles son los centros regionales, que son 10, las 8 capitales, más Marbella, el área de Marbella, y Algeciras, el área de Algeciras. Y esos son los centros regionales de Andalucía. Y ahí puede haber planes para cada centro regional. Planes
ojo, planes de gestión, porque la única ordenación subregional pasa a ser la que hace la Diputación sobre el territorio provincial, que hace una zonificación por comarcas, diríamos, y una de las comarcas es el área metropolitana. Estoy haciendo esa lectura que es reciente, del POTA, pero la pregunta es, dudo que ya se quepa hablar de una reclamación de metropolitana como organismo de control administrativo. No sé si alguien sabe con precisión responder a eso. Como lo planteas, te contesto yo y luego si alguien quiere intervenir. Cuando hizo la presentación en el edificio de la Junta Fusteguera, sí, estaba Alejandro también, dijo que respecto a la nomenclatura que ahora mismo se utiliza en el POTA es aglomeraciones urbanas. Sí. Y entonces decía que ahora en el nuevo POTA, que él está redactando, habla de ámbitos metropolitanos. Decía que habían huido, dijo específicamente, de hablar de áreas metropolitanas precisamente por la cuestión que yo he planteado, que es las áreas metropolitanas son una figura jurídica, una entidad local, supramunicipal. Entonces, claro, lógicamente huyen de eso para no crear confusión. El problema que tienen todos los planes que tú mencionas es que no hay un órgano que los gestione. Están muy bien, o pueden estar muy bien, o muy mal, según lo que hagan. Pero no hay un órgano. El área metropolitana sería una entidad local supramunicipal con competencia directa para hacer los planes y para controlar su ejecución y supervisarlo. Entonces sería una cosa diferente, entiendo. Sería, pero ha sido barrida. Bueno, lo que está claro es que el POTA no propone la creación de áreas metropolitanas, pero ya hablábamos también, cuando hice la ponencia, de quiénes son los enemigos de las áreas metropolitanas, como una figura que está en la Ley de Régimen Local, en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que está en el Estatuto, aunque en la legislación andaluza, por ejemplo, en la aula, me parece que lo recoge en la exposición de motivos y luego en el texto no lo recoge, pero está ahí, ¿no? Y de hecho existe en España la de Barcelona. ¿Cuáles son los enemigos detectados por quien ha trabajado estos temas, ¿no? Pues las diputaciones que no quieren que haya una competencia, los ayuntamientos grandes no quieren verse controlados por los chicos no quieren disolverse en los grandes, y entonces hay demasiados enemigos. Con lo que en España les gustan los chiringuitos a los políticos, resulta raro ese, pero es una realidad que no. Yo también planteaba en mi ponencia que eso se va a abrir camino, porque la realidad es decir, la realidad del área de Granada metropolitana, ¿no? Del área metropolitana y en España, ¿no? Unas 50 que están detectadas, es tan grande y los problemas son tan gordos que si no se acompasa el problema con quién lo administra, pues esto revienta y esto no tiene solución. Pero bueno, tardará lo que tenga que tardar. Tampoco he visto ningún partido político que lo presente. Ya dije que la ponencia la habíamos elaborado para el programa electoral de Unidas Podemos del 19 y nosotros sí que entonces lo planteábamos, llegó la candidatura, pero a nivel político global de los grandes partidos y tal, no hay nadie que lo plantee, extrañamente, pero bueno. También tenemos que trabajarlo desde abajo, que yo planteaba que la área metropolitana no era crear un nuevo organismo, pero que se absorbería pues, presupuestos en las áreas que absorba como competencia y los funcionarios que ahora mismo en los distintos ayuntamientos estén trabajando esas áreas. Con lo cual, no tendría por qué suponer un coste ni un aumento burocrático nuevo. No te has dado cuenta, pero yo he visto que hay 3 palabras. Belén, Juan Luis y Eduardo. Tenemos a la directora de la Escuela de Caminos aquí, que ha sido la que nos ha brindado estas 2 jornadas. Siéntate, por favor. La presidenta se ha hecho el último minuto. Me desplazo un puesto. Bueno, tú querías, ¿no? Sí, yo solamente un poco entrar en debate con la escala anterior, ¿no? Porque y es la tendencia, ¿no? Que cuando se habla de movilidad tendemos a hablar de los problemas de gestión o de gobernanza de escala supramunicipal. Cuando eso, bueno, son debates o son retos que están pendientes, pero que van a un ritmo mucho más lento que lo que las decisiones de movilidad y las decisiones que la ciudadanía necesita son a un corto plazo de tiempo, mucho más. Entonces, las pruebas de gobernanza, más allá de que pueda haberlo de carácter supramunicipal, están a nivel interno, a nivel urbano, a nivel municipal.
la falta precisamente de percolación de esa participación hacia entidades menores, hacia la ciudadanía y colectivos, o sea, colectivizada pues, en asociaciones, tanto de la AMPA como otras asociaciones de carácter empresarial o de carácter agrícola o de carácter ciudadano que puedan realmente trasladar las necesidades reales de la ciudadanía con sus diversidades, que son mucho más amplias que las que la movilidad está reflejando en esos espacios de decisión respecto de la movilidad. Por eso quizás el debate de la gobernanza hay dos niveles, ¿no? Uno hacia arriba y otro que es hacia abajo, el que conecta la movilidad con las problemáticas y con la escala realmente urbana. Voy a poner un poco por contexto anterior. Sí. Bueno, yo quería solamente decir que creo que frente a de alguna manera, las escalas de la jornada primera, el hecho de que hubiera habido este cuarto bloque, ¿no? Parece un poco asimetría, pero me parece muy buena decisión de los coordinadores el haber puesto este foco en la gobernanza, porque llega un momento en que desde el punto de vista técnico, o sea, desde el punto de vista también académico y si queréis disciplinar, o sea, expertos que te dirían cómo en otro lugar se hacen las cosas mejor para hacerlas, es que las hay. O sea, y ejemplos de cómo se hacen las cosas mejor para hacerlas, también las hay, ¿no? Entonces, yo en la ponencia que yo hice el primer día, hablaba de una cierta resistencia a la escucha de la gobernanza de aquí, ¿no? De una resistencia a aprender, ¿no? Y yo recuerdo, no se lo comenté, pero lo comento con algunos compañeros, como un proyecto de investigación a nivel nacional en Portugal hablaba de la capacitación técnica de los ayuntamientos en relación con la academia. Yo creo que actos como este pues van un poco en esa línea. Yo creo que la gobernanza es clave porque los que quieren tomar las decisiones, los que las pueden tomar, o no saben tomarlas, o no quieren tomar las decisiones adecuadas, o no saben apoyarse en las variables necesarias. Y yo creo que una de las conclusiones que yo creo que debería salir de hoy es que realmente tiene que haber un compromiso por los entornos, de la temática de trabajo en la que tú estás. Es decir, en el mundo del urbanismo y de la movilidad y de las políticas urbanas, todo está imbricado. Entonces, el problema no está tanto en solucionar el target, digamos, en solucionar el objetivo prioritario que te lleva en una reflexión, ¿no? Sino en las relaciones que se establece de ese sistema con otros sistemas. Por ejemplo, si abordas el asunto turístico, tienes que abordar el asunto residencial. Si abordas el asunto de la movilidad, tienes que abordar el tema climático. Si hablas del tema climático, tienes que abordar el sistema patrimonial. Y esta lógica de entornos temáticos se tiene que imponer a través de culturas de coordinación. Culturas de coordinación. Entonces, en los ejemplos que tú has puesto, por concretar en algo más, yo creo que el hecho de que exista, por ejemplo, en Valencia, esos ejemplos de coordinación metropolitana para temas concretos, eso es una puerta, digamos, una puerta para poder abordar cuestiones como muy perentorias, ¿no? Si ponemos encima de la mesa los problemas de salud y los problemas de isla de calor, solamente con esos dos problemas de contaminación del aire y de isla de calor, cualquiera vería que la emergencia en el área metropolitana de Granada es absoluta. La emergencia en que este desmán, de alguna manera de escala, es absoluta. Y por tanto, el generar una mesa de coordinación que no invalide a los municipios, que no los invalide, pero que los haga partícipes. Y pongo como ejemplo, en una situación de crisis sanitaria, en el que las competencias de salud están transferidas totalmente a las comunidades autónomas, en la crisis de la pandemia se puso en valor la mesa que se llamaba, creo que era intersectorial o interterritorial, de los consejeros de salud de las diferentes comunidades autónomas. No estaban sustituyendo a la gobernanza transferida a las comunidades autónomas, estaban obligando a que los diferentes ministros de sanidad de Andalucía, de Extremadura, se sentaran en una mesa a coordinar políticas. Entonces, la superposición de gobernanza es posible y hay que generar esa cultura de la coordinación, de la mesa de coordinación, en el sentido de que hay que preguntarse, como decía Belén, quién está en las mesas, ¿no? Pero yo creo que construir las mesas como ejemplo en temáticas puntuales puede abordar temáticas concretas que sean la puerta para entrarle al problema sin querer solucionarlo globalmente, que va a ser imposible, pero con buenas prácticas que sirvan de ejemplo y de percolación en otros territorios, ¿no?
Yo creo que podemos dar por fracasado el sistema actual de gestión del transporte público en Andalucía. No funciona. Es decir, uno se sale un poco de las áreas metropolitanas y directamente no tiene. O tiene, por mucho que celebran ahí estos sistemas de conectividad rural, de taxi a la demanda, que no es ni a la demanda, ni taxi, ni rural, ni nada. Es decir, puedes moverte 2 veces a la semana en un pueblo. Eso no es movilidad. Eso no es cumplir con el derecho a la movilidad. Por eso es importante también regularlo. Es decir, el derecho a la movilidad no significa tener que esperar 3 días a que puedas tener una oportunidad de moverte. Yo no quiero hacer de pedante alemán, simplemente puede servir como un ejemplo de gestión entre administraciones de lo que fue el ejemplo de la Ley de Regionalización Ferroviaria Alemana de 1995. Ahí el Estado federal obligó a los estados federados, o sea que no existe eso de que unas autonomías sí, otras no, sino cuando se hace una ley, se hace para todos igual. Y ahí se obligó a los estados federados a asumir la gestión de los trenes regionales y de cercanías, que a su vez sacaban a licitación esos servicios. A partir de ese momento, por un lado, ha explotado, se ha multiplicado por 6 o algo así el uso del ferrocarril en las áreas regionales, porque pasó lo mismo que en las obligaciones de servicio de tren actuales, que se gestionan o directamente no se gestionan con la indolencia del Estado central, donde en Alemania también pasaba eso, es decir, había 3, 4, 5 trenes al día que iban todos vacíos. Ahora hay 30 trenes al día que van bien, porque se ha creado un sistema. ¿Cómo se ha creado este sistema? Porque al tener la competencia y además la obligación de hacerlo funcionar como un servicio básico, un derecho de la ciudadanía, los estados federados, básicamente el caso que conozco es el del mío, donde he trabajado en ese gestor, ha dicho, vale, la competencia de transporte público por carretera de proximidad está, bueno, en ese caso, en manos de los distritos, es decir, una cosa parecida a, bueno, 1/3 de una provincia, una cosa así, un par de mancomunidades o de comarcas, perdón. Es decir, no ese bodrio que tenemos aquí en Andalucía, donde el transporte de, yo qué sé, de la Calahorra a Guadix depende de Sevilla. Que el sistema mismo hace que eso fracase. ¿Cómo ha hecho cada estado federado, es decir, comunidad autónoma o ente más pequeño, para que los distritos se apunten? Pues han dicho, vale, queremos que los autobuses conecten con los trenes para alimentarlos y para... entonces, había obviamente distritos que decían, esto es competencia nuestra, no nos vas a decir lo que tenemos que hacer. Pues el Estado federado hizo disponible unos fondos hablando con el ministerio, con el que fue director general de movilidad, granaíno, que ahora está en Renfe, tenía un muy buen plan de utilizar precisamente los certificados de ahorro energético para financiar la integración de diferentes modos de transporte. Y así se hizo en ese caso en Alemania. Es decir, si tú quieres financiación, haz lo que es la coordinación. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero entonces no nos pidas dinero. Y eso, bueno, unos inmediatamente, otros se hicieron los interesantes, pero cuando veían que no formaban parte de las tarifas planas regionales con las tarifas y la ciudadanía de esos territorios, decían, ¿y por qué tengo que pagar siempre primero el autobús al tren y luego del tren a la gran ciudad? En vez de tener un sistema único, pues los políticos rápidamente se apuntaron al sistema. Y yo creo que precisamente la regionalización del tren, pero bien hecha, no con un nuevo centralismo andaluz, puede ser una gran oportunidad para
realmente integrar todo el transporte público. Yo quería hacer una reflexión sobre un aspecto que yo no sé si se ha tocado porque no he podido estar en todas las jornadas, que es el tema de la discapacidad intelectual y su accesibilidad a la movilidad. Pensamos que puede ser una necesidad de la ciudadanía, de un sector de la ciudadanía tan prioritario como cualquier otro y que normalmente no se atiende. Yo creo que es un tema lo suficientemente complejo como para que este diálogo que estamos teniendo aquí entre ciudadanía y expertos, digamos, por resumirlo de alguna manera, pudiera dar respuesta a eso. Y recogiendo la propuesta de la profesora Bravo, creo que, como ella ha dicho, hacia arriba a lo mejor es más complejo y más lento planificar, pero hacia abajo se puede empezar a hacer ya. Y, por ejemplo, del fruto de las conclusiones que aquí saquemos, ofrecer este diálogo, el resultado de este diálogo, con la respuesta que desde la experiencia y desde la profesionalidad se da a los problemas de movilidad a aquellas entidades que quieran ponerla en marcha, es perfectamente factible. Y muchas veces no es una cuestión ni de recursos ni nada, sino de voluntad de hacerlo. Quizás también de conocimiento. Y por último, quería proponer como una conclusión de estas jornadas precisamente eso, que este diálogo que se está plasmando aquí entre ciudadanía con su problemática y su necesidad de movilidad y expertos como garantes de una respuesta eficiente y sostenible a esos problemas, se mantenga en el tiempo y se le diera continuidad. Gracias. Le damos la palabra antes de interrumpir 5 minutos para elaborar las conclusiones, que se tiene que despedir Mónica, la directora de este centro en el que estamos, a la que le agradecemos muchísimo su hospitalidad. Muchísimas gracias, José Luis. Disculpar que justo es el momento en el que está habiendo debate, en el que estáis poniendo negro sobre blanco las principales conclusiones. Lamento no haber podido estar durante la jornada, pero sé que de aquí y de las siguientes que vayáis realizando van a salir aspectos muy importantes para la ciudadanía granadina y también pues para todo el sector de la movilidad. Muchísimas gracias por confiar en la escuela y me disculpo de nuevo por no poderos acompañar, pero me haré cargo de entender cómo se han quedado esas conclusiones. Muchas gracias. La propuesta que yo hago es que le pidamos a cada ponente un máximo de 5 puntos de resumen de lo suyo. Y que entonces hay 24 ponencias, más lo que mandamos para el tema de la capitalidad cultural 25, 4 o 5 puntos, esos son 100 puntos. Ese sería un máximo y luego el grupo coordinador, en contacto con algunos de ellos si tenemos dudas, les demos un poco de... Yo aceptaría tu propuesta con una modificación, que a cada ponente ahora le pidamos que destaque 5 conclusiones, pero de lo suyo y de todo lo demás. Porque hay gente que ha intervenido sobre una cosa, pero que tiene opiniones, como aquí se ha mostrado, sobre otros asuntos, ¿no? Por tanto, ahora rompemos ya el esquema de las escalas y entre todos los asistentes y los ponentes, que efectivamente que cada uno proporcionase 3 o 5 y después hacemos una y los jerarquizamos. Los coordinadores los remitimos a ellos y si hay un acuerdo básico, pues lo incorporamos ya a las jornadas para difundirlo a nuestros políticos y técnicos de la administración, ¿no? ¿Te parece, Miguel? Pues esto nos libera quizá de este final, que era problemático. Sí, imagínate elegir ahora tantas cosas que se han dicho, elegir los puntos, no sé. Sí. Un poco por ser un pepito grillo, pero aprovecharía estos minutos, ¿no? Porque ya que vamos tiendo de como
se supone que acabábamos a las 2, pero que si alguien tiene alguna, a bote pronto, lo que uno le sale así, le sale también una cierta síntesis, ¿no? Porque claro, vaya, en tu casa y tal escribe, eso yo estoy de acuerdo que va a salir positivo, ¿no? Pero a lo mejor aquí, las palabras que ahora salgan, no digo yo, pero de alguien, puede salir alguna idea reforzada que luego se verá reflejada en esos puntos de los ponentes o no, porque algunas de las personas que hay aquí no son ponentes, ¿no? Entonces, si no hay nadie, Lo ¿no? dices porque, Claro. lo dices porque quieres hacer una síntesis, hazla. No, Si porque quieres, yo creo que podemos hacer ese esfuerzo un poco de pensar en el día de hoy qué cosas han salido como recurrentes, ¿no? Pero va a perder respecto a eso que tú pides, que es útil, pero el que se piense en casa, se escriba y... No, yo lo digo porque habrá alguien que no es ponente que está aquí, ¿no? Si nadie quiere decir nada más. Por pues, supuesto que si alguien que no es ponente, que no va a tener no tenemos esos correos, eso, y quiere aportar aquí algo, que quiere que figuren las conclusiones, me parece muy bien. ¿A quién se le enviaría esa? En Es decir, principio, nosotros sí lo los sabemos. ponentes, a todos los ponentes, 24 Digo, ponentes. de los asistentes que no son ponentes, que sepan a quién le tienen que mandar su sugerencia o... Es lo que está proponiendo Juan Luis, que sí, quizás se podían podría hacerlo ya. O hacerlo ahora o se podría también. O que dejen un correo, en Los coordinadores una fórmula para que alguien que ha asistido a la jornada, si quiere enviar también, que no ha sido ponente, alguna idea, lo pueda hacer. Muy bien. Es decir, tomen nota del correo. Sí. Nada, era por preguntar un poco la difusión posterior que hay, porque se ha hablado de este órgano, de esa mesa de la Diputación, o así que estaría bien un poco ver la capacidad, un poco la estrategia que hay de ahora de este documento, este material. Eso sí que me parece interesante que lo hablemos aquí. Sí, eso a mí era un poco la curiosidad que yo tenía claro, no, sobre todo por dar un poco más de difusión, además de los asistentes o quien haya tenido acceso a esta documentación, a ver hasta qué punto puede influir en lo que se esté ahora desarrollando, ya sea a través del POTA, del PEGON, de la Diputación o incluso de la universidad, ¿no? Con esto con el 2031 y todo lo que se está moviendo ahora, que yo creo que hay como una especie de impulso o pretexto a ser ambicioso, a hacer cosas, y esto está dentro de este periodo de cambio, ¿no? David, fíjate que para esta jornada de esta mañana, ya lo estuvimos hablando los coordinadores, de invitar a gente que conociera las jornadas y conociera las conclusiones y participara. Y nos comprometimos en cada mesa a invitar a alguna gente, según el coordinador de la mesa, pero en principio se habló en la mesa Granada, se habló de invitar a la vicealcaldesa, que es concejala de presidencia, no sé, de muchas cosas, pero entre ellas de movilidad de Granada, presencia del ayuntamiento. En el área metropolitana yo propuse, y lo he hecho así, he invitado a César Díaz, gerente del consorcio de transportes, a la alcaldesa de Padul y al alcalde de Pinospuente. ¿Por qué Padul y Pinospuente? Porque cogí dos municipios extremos y no invitar a todos los alcaldes del área metropolitana, pues diciendo un discurso metropolitano y invitar a... bueno, así, por supuesto, a la universidad. El vicerrector estaba invitado hoy a estar aquí, presidir esta reunión, y se lo hemos de decir, le hemos de hacer llegar al rector, le hemos de hacer llegar, puesto que él ha colaborado en que esto se haga, pues efectivamente las deliberaciones que decimos nosotros, que primera jornada y segunda jornada, ponencias más las conclusiones, se las hagamos llegar. Y luego Juan ha invitado a mucha gente para que viniese hoy, ¿no? Aparte de la prensa, que ha venido alguien, pero tú habías invitado a mucha gente, ¿no? Quiero decir ahora, a esta gente que hemos invitado, obviamente les vamos a difundir los resultados que son, en tu caso. Bueno, yo invité a Comisiones Obreras y UGT y ha habido un representante y el secretario general de UGT hasta un rato
y un representante de Comisiones Obreras. Ha estado también un alcalde, el alcalde de Salar, porque yo, en la medida que íbamos a hablar de las cercanías, pues se lo mandé que lo hacíamos esto a todos los alcaldes desde Loja hasta Granada, y Eduardo se lo ha mandado a todos los alcaldes desde Guadí hasta Granada. Es decir, porque independientemente de que no vinieran, que les sonara que esto lo estábamos haciendo, ¿no? Y también se lo mandamos no a toda la prensa, pero yo creo que ahora con las conclusiones y tal, sí que habría que hacerlo a toda la prensa. Radio Granada nos atendió hace un par de días y hoy ha estado Granada Hoy, ¿no? Que además es el que escribe sobre el ferrocarril y que se ha mostrado interesado en todo esto y ha estado una parte importante de la mañana. Yo creo que la estrategia que tendríamos que seguir es, si las conclusiones... también yo se lo dije al subdelegado del gobierno y dijo que le mandáramos las ponencias después y tal, ¿no? Que no podía venir y tal. Y se lo invité también al delegado de fomento de la Junta de Andalucía, es decir, que se ha invitado al Gobierno Central, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada y a otros ayuntamientos del área metropolitana y de las líneas de cercanía para Loja y para Guadí. Y luego yo creo que hay que mandárselo a los que coparticipamos, pues a Granada por el Tren, a todo el mundo, a Ecologistas de Nación, el Ateneo de Granada, a la parte de la sociedad civil que hemos estado participando, ¿no? Y yo creo que hay que pensar un poco la estrategia de cómo seguir y a quién mandarle las cosas y cómo influir, que sería lo importante, ¿no? Cómo influir en que algunas de estas cosas que decimos se tengan en cuenta. Yo creo que si las organizaciones ciudadanas que hemos participado, la gente de la academia de la universidad y luego también desde el rectorado se hace una apuesta importante, también me parece que teníamos pendientes, no está Pedro Salmerón ya por aquí, de hablar con la gerente que tiene la Granada Cultural, que es nueva de octubre, ¿no? Para ver el tema de si aborda desde la Granada Cultural el tema de la movilidad y qué movilidad quieren para 2031. Entonces, todo eso lo tendríamos que ir encajando, ir viendo cómo vamos dando pasos, y yo lo que sí creo es que los ponentes que habéis estado más implicados y habéis tenido la oportunidad de estar aquí de forma permanente, pues nos echáis una mano en tirar todo esto para adelante. En ese sentido, bueno, yo insistí, yo creo que con la mesa de la Diputación tenemos la excusa perfecta como está constituida y lo lleva el vicepresidente cuarto de la Diputación. Pues creo que se podría, una vez que estén elaboradas las conclusiones, proponerle un encuentro con él, porque en teoría en la mesa se habla de movilidad provincial en todos los aspectos que se han tocado en esta jornada. Y yo creo que además de enviárselas, casi podría estar bien pues proponerle un encuentro desde el comité organizador o desde lo que queráis. Y por un lado eso, con la Diputación. Y por otro lado, recordad que los ayuntamientos, para tener subvenciones, los ayuntamientos grandes, algunas subvenciones le exigen que tengan un plan de movilidad aprobado. Entonces, muchos ayuntamientos tienen un plan de movilidad aprobado, pero no saben ni para qué sirve, y es muy bonito y además le ha costado una pasta, ¿eh? Entonces, a lo mejor estaría bien proponerle en general a ayuntamientos que tenemos un documento fruto de la reflexión conjunta de ciudadanía y expertos que podría serle útil para pues, llevar a la práctica una cosa que tienen ahí aprobada y que tienen que hacerla porque se lo exige Europa para darle dinero. Y a partir de ahora, todas las empresas de más de 200 empleados también necesitan su plan de movilidad, que debe integrarse en todo esto. Nosotros hemos hecho unos cuantos planes de movilidad donde vemos que luego no hacen caso y nosotros intentamos ponérselo todo fácil. Y vemos que en unas mancomunidades, ahora no voy a decir cuáles ni nombres, donde hay alcaldes muy interesados en tirar adelante y hay otros que no quieren cambiar los estatutos. O sea, todo eso son cosas que hasta que no haya un sistema en el que se tiene acceso a unos subsidios, financiación del transporte público, que realmente
vaya fomentando un modelo realmente integral con un sistema de subsidiariedad, es decir, construido de abajo a arriba, no como ahora de arriba a abajo, no va a funcionar esto, porque los alcaldes que ahora mismo no quieren cambiar los estatutos por las razones que sean, que muchas veces inconfesables, en el momento en el que se les dice, bueno, aquí tienes estos fondos para mejorar las condiciones de vida de tu ciudadanía, tendrán que dar muy buenas explicaciones si lo rechazan. Yo también quiero pediros permiso porque como el bloque 3 hablaba un poco de la provincia de Granada con sus límites otros provinciales, pero también de Andalucía, hay un documento que tenemos elaborado en las plataformas por el tren, que es cómo sería un posible mapa andaluz sobre el ferrocarril, y ese apartado a título informativo lo queremos también mandar. Un agradecimiento. Y... Se oye, ¿no? Quiero decir que gracias especialmente a todos los que han participado. Yo creo que 24 personas apuntando ideas, y la suma de estos trabajos tienen un peso que nadie va a poder negar, ¿no? Y si además nos constituimos como plataforma que quiere persistir en esto y quiere pedir cuentas y quiere estar informada y quiere participar en la evaluación y en el seguimiento de las cosas, pues yo creo que será también la propia evaluación de lo que hemos hecho vendrá de la persistencia, ¿no? Y creo que se conseguirán frutos seguros. Bueno, en cualquier caso teníamos que hacerlo y lo hemos hecho. Y muchas gracias a todos.